Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Primero agradecerle a Karina y a la Universidad de La Laguna por la invitación. Me queda bastante difícil porque después de una charla bastante emocional voy a tratar de mantener al menos la emoción. El problema está el clima, pero bueno. Voy a cambiar rotundamente de tema. El mío es más orientado hacia la parte educativa y tiene que ver con el tema de aprendizaje colaborativo, un poco lo que nosotros estamos desarrollando al interior de mi universidad. Entonces, primero, pues ubicar de dónde vengo. Yo vengo de una región que se llama la región del Cauca, específicamente la ciudad de Popayán, que queda al suroccidente colombiano. Y hago una particularidad: cuando Colombia era la Gran Colombia, era Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá, la capital de la Gran Colombia era Popayán. Entonces, en algunos de los mapas antiguos aparece como una de las grandes capitales en el reinado de la Nueva Granada. Bueno, algunas imágenes de mi ciudad. Es una de las ciudades que mantiene una arquitectura colonial. Aprovecho la oportunidad para invitarlos. Esta es la principal, digamos, el elemento más importante, que es la Catedral Primada y la Torre del Reloj. Algunas imágenes de la ciudad. Como les digo, es una ciudad bastante colonial. La segunda ciudad fundada después de Cartagena de Indias. Algunas imágenes de la ciudad, caracterizada por sus atardeceres bastante interesantes, y tenemos un par de volcanes nevados, no como el Teide, y no hace tanto frío de alguna manera. Se aprovecho, lo tenía aquí guardado, entonces aprovechaba el espacio. Y bueno, yo vengo de una universidad que se llama la Universidad del Cauca, que es la segunda universidad más antigua en Colombia. Obviamente no es punto de comparación con las universidades españolas. Fue fundada en 1827 y pues maneja también una arquitectura bastante colonial. Es una universidad en la región la más grande. Tenemos aproximadamente 12.000 estudiantes, entre estudiantes de grado y posgrado, y aproximadamente unos 1.200 profesores. Y bueno, ya ahora sí, para entrar en detalle de lo que voy a hablar, yo voy a hablar un poco de lo que estamos trabajando en temas de aprendizaje colaborativo, mal llamado aprendizaje colaborativo, porque quizá el concepto es más bien conocimiento colaborativo. Les voy a mostrar un poco lo que nosotros estamos haciendo al respecto de cómo evaluar y cómo medir, siguiendo un poco la línea de lo que planteaba Rosa en el tema de métricas, cómo medir la colaboración. Y voy a mostrar una serie de instrumentos y técnicas que nosotros hemos estado utilizando para tratar de medir esa colaboración con el objetivo de mejorarla, y mostrar algunas experiencias y algunos trabajos que nosotros venimos desarrollando en torno al tema del aprendizaje o del trabajo colaborativo. Entonces, para comenzar, quiero resaltar un trabajo de Gary Stahl, que es uno de los principales autores en el tema del mal llamado aprendizaje colaborativo. Él tiene un concepto muy interesante que habla de que no se llama el aprendizaje colaborativo, sino más bien conocimiento colaborativo. Nosotros compartimos también esta idea y por eso lo traigo a colación, porque el modelo de Gary Stahl, que es el modelo en el cual nosotros estamos trabajando, plantea de que todos los seres humanos tenemos un conocimiento, un conocimiento personal de las cosas, ¿sí? Ese conocimiento se plasma muchas veces de manera explícita o de manera implícita, y es a través de la interacción con los otros seres humanos, de alguna manera, que logramos construir ese conocimiento colectivo, ¿sí? Y este es un proceso que no es un proceso para nada fácil, no resulta para nada fácil, y que al interactuar, siguiendo la teoría de Piaget y Vygotsky de alguna manera, al interactuar con las otras personas, que logramos de alguna forma este conocimiento colaborativo, que esto se formaliza o se plasma a través de artefactos culturales o de algunos elementos visibles, y es un poco la idea. Entonces, siguiendo este orden, nuestro modelo parte del hecho de que cómo lograr ese conocimiento colaborativo es un trabajo realmente complejo, no es fácil. El hecho de colocar a un grupo de personas en torno a una actividad común no garantiza que la gente colabore. Es necesario, aunque suena un poco feo aquí, obligar a que esa colaboración se dé. Entonces, la primera parte voy a dar algunos modelos teóricos sobre los cuales nosotros nos basamos. Y esto está basado en la teoría de los hermanos Johnson y Johnson, que fueron, digamos, los primeros que empezaron a trabajar el concepto de aprendizaje cooperativo, y que hablan de que para que realmente se dé esta construcción de conocimiento de forma colaborativa o cooperativa,
es necesario al menos tener 3 elementos básicos, que son la igual participación, y esto se refiere a que todos y cada uno de los integrantes de un grupo deben tener la misma probabilidad de participar, la responsabilidad individual, que cada uno tenga un rol claramente establecido, y hay un autor que es Pierre Dillenbourg que plantea que ojalá este rol pueda ser intercambiado durante toda la actividad. Eso permitiría que yo conozca lo que la otra persona está haciendo y la otra persona también conozca lo que yo estoy haciendo. Y el elemento esencial dentro de la perspectiva de Johnson es lo que denominan la interdependencia positiva. Es el corazón de la colaboración. Es la sensación de cómo lo que me afecta positivo o negativamente a mí afecta de la misma manera a los demás. En una frase, o todos nadamos o todos nos ahogamos. Esto es un equipo. Si alguien va mal, los otros van mal. Entonces, el problema radica en que esto no es fácil, y sobre todo tema cultural aquí, porque no siempre estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Tradicionalmente nuestros modelos educativos han sido más individualistas que colectivos, y esto hace que esto no funcione. Otro de los autores sobre los cuales nosotros trabajamos es Amy Soller, que es una de las investigadoras fuertes en el ámbito de aprendizaje colaborativo apoyado por computador o mediado por computador, que plantea que para trabajar en un entorno colaborativo, o para lograr esa colaboración, al menos se deben dar estos 5 elementos, y es una participación activa de los estudiantes y o profesores. Hay que establecer y mantener un entendimiento compartido, cómo lograr ese momentum de la colaboración, definir o desarrollar un pensamiento crítico a través de mecanismos como explicaciones, justificaciones y motivaciones. Aquí la parte de motivación fundamental, siguiendo el tema de la charla de Rosa. Hay que evaluar progresivamente ese aprendizaje, ¿sí? Y hay que tener mecanismos de feedback o ayuda mutua que permita que esto vaya mejorando de alguna forma. Entonces existe una serie de técnicas, no voy a entrar en detalle por efectos de tiempo, que nos ayudan a estructurar esto de manera colaborativa. Les decía que el problema radica muchas veces en que colocamos a un grupo de personas en torno a una actividad y no garantiza que la gente colabore o participe. Entonces existe una serie de técnicas pedagógicas que intentan, voy a colocarlo entre comillas, ayudar a que esa comunicación fluya de mejor forma. Técnicas como Jigsaw, por ejemplo, que es una técnica muy conocida, o la técnica de controversia cooperativa, que consiste en que yo tomo un grupo de personas y a un grupo lo divido el grupo. El grupo A va a tomar una posición positiva respecto a un tema y el grupo B una posición negativa respecto al tema, y la idea es que discutan y luego intercambiamos. Eso lo trabajan mucho en abogacía o en derecho. En el caso, yo tengo que tomar una posición de juez y el otro el que lo ataca y el que lo defiende, y después intercambiamos, y posiblemente al intercambiar y al discutir es donde yo aprendo. Eso es algo muy interesante que Gary Stahl también lo plantea, de que ojalá en los modelos de aprendizaje se generen discusiones. Muchas veces nosotros como profesores evitamos las discusiones porque creemos que ahí es donde no se aprende, y ahí es donde realmente se aprende, porque en el momento que yo tenga argumentos sólidos con el cual yo debatir con otra persona, ahí es donde estoy generando la posibilidad de comunicación. Técnicas como talking chips, por ejemplo, que permiten regular la cooperación, y técnicas como inside-outside circles, que la idea es armo círculos con uno mirando al otro. Entonces yo tomo una posición sobre un tema y miro, por ejemplo, a Karina, yo me muevo acá a la derecha, el otro grupo se queda quieto, y entonces ahora estoy con Silvana, y al final he interactuado con todos y cada uno de los integrantes del grupo. ¿Y esto por qué? Porque la estrategia y la idea es que esta es como una de las frases o de los hitos más grandes que hay en la parte colaborativa, y se plantea que a mayor comunicación hay mayor probabilidad de colaboración. Y a mayor probabilidad de colaboración, mayor probabilidad de aprendizaje. No se garantiza. Entonces la idea es que al menos lo que uno debe hacer es generar mecanismos de comunicación. Si yo logro ya romper esa barrera, pues por ahí posiblemente mejoran las cosas. Entonces esta es la intención un poco de todo este modelo que se está trabajando. Ya a nivel computacional, digamos, un poco más en detalle, que es lo que también estamos trabajando, hay formas para modelar este trabajo o este aprendizaje colaborativo. Hay varias técnicas, por ejemplo, los scripts colaborativos planteados por Pierre Dillenbourg, los thinlets, que es planteado por Briggs, hablan de lo que se denomina la ingeniería de la colaboración. Aquí hay un ejemplo de un thinlet. Un thinlet es un patrón de colaboración. Lo que ellos han hecho es, siguiendo el mismo esquema de patrones de ingeniería de software, es que ya hay estrategias que han sido
validadas por la experiencia de alguna manera. Entonces la idea es cómo esas estrategias o esas buenas prácticas, llamémoslo así, desde la perspectiva pedagógica, se pueden integrar en un grupo. Entonces yo puedo modelar una actividad colaborativa con algunas prácticas bien definidas. Por ejemplo, una práctica muy clásica que se hace en trabajo colaborativo es brainstorming. Cuando yo voy a discutir un tema, lo primero que tengo que hacer es una lluvia de ideas sobre el tema. Después tengo que, sobre esa lluvia de ideas, hacer un proceso de decantación de estas ideas, cuáles pueden ser ejecutadas y cuáles no. Y al final un proceso de votación para determinar con esta me quedo y con esta no. Hay un proceso de comunicación que esa es la intención que se hace. Y esto se puede modelar. Los scripts colaborativos, no se ve muy bien aquí, planteados por Dillenburg, que tienen todo un patrón ya bien definido, donde dicen, bueno, cuál es el componente, cuáles son los participantes, cuáles son los grupos, cuáles son los roles, de tal manera que esto está muy bien estructurado, que permita que una persona, en este caso un profesor, por ejemplo, pueda tomarlo y diseñar su actividad de manera mucho más adecuada. Esa es la intención precisamente de todo esto. Nosotros hemos trabajado con un modelo que lo hemos llamado SKA, de Awareness de Construcción del Conocimiento, planteado o basado en el modelo de Gary Stahl, en el que decimos que cuando trabajamos de manera colaborativa, tenemos un grupo de participantes, donde cada participante tiene un conocimiento individual muy propio, y la idea es cómo hacemos para que este conocimiento individual llegue a ser compartido. Hay una ecuación que dice que 1 más 1 debería ser igual a 1 en el término de aprendizaje, en el sentido de que el conocimiento que yo tengo y el conocimiento que tiene Karina al final de la interacción debería ser al menos el mismo en el tema. ¿Okay? ¿Cómo lograr eso? Es bastante complejo. Entonces nosotros hemos diseñado un modelo que intenta, y eso ya utilizando algo de redes neuronales, e intenta tratar de identificar qué es lo que cada uno sabe, y en el momento de la interacción que se está dando con las otras personas, determinar quién es el que sabe o tiene ese conocimiento para que de alguna forma pueda guiar a los demás hacia ese conocimiento colectivo de alguna forma. Más o menos algo aquí, bueno, aquí es una arquitectura que tenemos, donde la idea es que el grupo de personas tiene ese conocimiento, hay que externalizarlo de alguna forma, porque hay un conocimiento que es tácito, tenemos que externalizarlo, que esto es complejo, pero existen diferentes técnicas, a través de diferentes mecanismos, que es lo que Gary Stahl llama los artefactos culturales, y cómo esa externalización hace que las otras personas puedan reaccionar y puedan lograr ese conocimiento. Entonces aquí estamos trabajando de alguna manera para lograr este esquema. Entonces, en este esquema lo que nosotros planteamos es que hay un proceso de externalización, de internalización, de socialización y de combinación, que lo que hace es que permita de alguna forma lograr ese conocimiento colectivo o ese conocimiento colaborativo de alguna manera. Es una tarea no fácil, pero pues hemos venido desarrollando un poco algunas cosas. Entonces les voy a mostrar un poco digamos, la teoría y ahora algunos de los elementos o de los instrumentos que nosotros usamos, basados en un principio básico, y es que lo que queremos es que un grupo de personas con unas tareas específicas tenga una meta común, que en este caso es el aprendizaje, ¿okay? Y utilizamos estrategias de trabajo colaborativo para tratar de llegar acá. El problema radica en que para poder llegar y para poder entender el proceso o para poder definir un proceso colaborativo, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es el proceso, modelarlo y de acuerdo a ese modelamiento identificar en qué se falla y en qué cosas se pueden mejorar. Y esa es la idea que hemos venido trabajando. Entonces para esto, nuevamente como planteaba al comienzo, es necesario medir el proceso de colaboración y no solo el producto tradicionalmente, sino el proceso de colaboración, basado en esta premisa. Evaluar el proceso de colaboración con el fin de apoyarlo de mejor forma. Repito, si yo ya identifico cuando un grupo de personas está trabajando en una actividad colaborativa, qué es lo que sucede y qué es lo que hacen, si yo puedo modelar ese proceso, puedo de alguna forma determinar en qué parte está fallando para definir estrategias que permitan mejorar. Entendiendo que no solo es importante el producto final, sino el proceso. Si yo logro mejorar el proceso, posiblemente el producto va a ser mucho más adecuado. ¿Ok? Porque, y otra cosa interesante, que esto nos dimos cuenta de muchos aspectos, es que tradicionalmente los entornos de aprendizaje colaborativo, mal llamado conocimiento colaborativo, están enfocados en este tema, colaborar para aprender. Yo colaboro para aprender un tema. Los experimentos que nosotros hemos hecho a nivel latinoamericano nos hemos dado cuenta de que no sabemos colaborar. Entonces lo primero que tenemos que hacer al menos es aprender a colaborar. Si yo no sé colaborar, pues difícilmente puedo colaborar para aprender. Entonces en este esquema nos estamos
ubicando. Y la hipótesis de trabajo que hemos venido teniendo es esta que yo les planteaba, de que si logramos desarrollar mejores procesos, posiblemente va a redundar en mejores productos de colaboración. Pero para eso lo primero que tenemos que hacer es entender el proceso de colaboración, modelarlo y evaluarlo. Entonces nos basamos en la teoría de Johnson nuevamente, que ellos han definido toda una serie de actividades que suceden en una aula de clase tradicional. Nosotros las hemos ido depurando y la clasificamos en 3 fases: actividades del preproceso, actividades del proceso y actividades del postproceso. Es muy importante porque antes de ejecutar una actividad, antes de realizar la actividad, hay que hacer toda una planeación de la misma. Por ejemplo, definir cuáles son los contenidos que vamos a enseñar, quiénes son las personas que vamos a trabajar, el tamaño de los grupos, esto es fundamental, y aquí existen una cantidad de teorías si trabajamos con grupos pequeños o grupos grandes. Si trabajamos con grupos grandes tenemos la ventaja de tener una diversidad de opiniones, pero tenemos el problema de la coordinación. Si trabajamos con grupos pequeños tenemos el otro problema de que no tenemos tanta diversidad, pero los podemos coordinar. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Cuáles son los roles que se deben estipular? ¿Cuáles son las reglas de juego? Tiene que estar claro de alguna manera. ¿Cuáles son los criterios de éxito? Es decir, con qué elementos se puede ganar o no. Y determinar las conductas, condiciones deseadas o competencias que uno quisiera. Bueno, nosotros esto lo hemos ido depurando, ya tenemos como una guía más elaborada a través de patrones, bien estipulada. Actividades propias del proceso que ocurren, como por ejemplo el uso de estrategias. Cuando yo estoy trabajando en una actividad colaborativa, yo utilizo estrategias, algunas buenas, algunas malas, y yo puedo modelar algunas de ellas. El tema de cooperación intragrupal, monitoreo, tengo que estar revisando periódicamente que lo que estoy haciendo funcione. Intervención en caso de problemas, tanto por parte del facilitador como por parte de los mismos alumnos. Autoevaluación del grupo y retroalimentación. Y hay unas actividades del postproceso que son las actividades evaluativas, llamémoslas así, que es de la clausura y la evaluación de calidad del aprendizaje. Entonces lo que nosotros hemos hecho es definir un conjunto de indicadores para tratar de medir todo esto, específicamente en la parte del proceso, ¿sí? Asumiendo que esto ya está bien definido, evaluamos esta parte para ver qué es lo que sucede. Entonces definimos una serie de indicadores que los hemos ido depurando y, basados en esos principios de aplicación de estrategias, cooperación intergrupal, revisión de criterios de éxito y monitoreo, proveer ayuda y autoevaluación. Y bueno, dijimos, ya sabemos cómo evaluar, ya sabemos qué evaluar, perdón. La pregunta era, ¿cómo lo vamos a evaluar? Entonces empezamos a trabajar usando juegos. Nosotros no venimos del área de juegos y somos muy malos diseñadores de juegos, pero veíamos que una de las estrategias importantes era que la gente pudiera utilizar las herramientas y los juegos son una forma adecuada de hacerlo. Entonces empezamos a diseñar juegos y voy a empezar a mostrar el primer juego que lo hicimos hace 12 años. Esto era en Visual Basic, por eso esto es, obviamente desde la perspectiva de usabilidad también es un desastre, pero nos dio ciertos principios de la importancia de todo este tema. Este juego, el primer juego que hicimos, lo denominamos Chase the Cheese, que captura el queso. Y el objetivo de este juego era un juego jugado, valga la redundancia, por 4 personas geográficamente dispersas, donde cada persona tiene identificada un color, amarillo, azul, verde y rojo, y el objetivo era llevar a un ratón, que se ve por acá, no se ve muy bien, inicialmente está en el primer cuadrante, hasta el último cuadrante, o sea, hay 4 cuadrantes. Entonces hay que llevar el ratón de un punto inicial a un punto final. Adicionalmente se tenían 2 roles claramente estipulados, que era el coordinador, que es el que puede mover el ratón, el que tiene acceso a las flechas, y los coordinados, aquellos que no tienen acceso a las flechas, pero van a ayudar. Había unos obstáculos, aquí hay unas grillas, no sé si las alcanzan a ver, que son unos obstáculos que todos los pueden ver, y hay unos obstáculos de colores, que solamente los puede ver la persona que tiene ese color. Aquí estamos viendo la interfaz de la persona amarilla, él puede ver los obstáculos generales y los amarillos, pero no puede ver los demás. Cada vez que se pasa por uno de estos semáforos, digamos que he podido superar este cuadrante y paso a otro cuadrante, el rol cambia. Nuevamente por la teoría de Dillenburg. Inicialmente yo era coordinador, luego soy coordinado, entonces puedo trabajar. Y al pasar al otro cuadrante yo soy el responsable de alguna actividad. Pero el hecho de no conocer los obstáculos, dónde están, me obliga, y aquí voy a colocar otra vez entre comillas esa palabra, me obliga a que al menos, si yo sé que está Geray, Pablo y Karina trabajando conmigo, pues al menos lo mínimo que yo tengo que hacer es preguntarle a Karina dónde están tus obstáculos para poder solucionar el problema. Si no, es imposible de realizarlo. Y aquí hay unos chats que se comunicaban las personas. ¿Cuál era lo interesante de esto? Y aquí vamos a
lo que no se ha publicado. Vamos a decir las cosas que no se colocan en los papers, obviamente, pero y que bueno, ya queda aquí registrado, ni modos. Ese es el problema. Y es que inicialmente empezamos a trabajar, parecía un juego muy simple. O sea, la gente no sabe sabe que el objetivo es llevar al ratón hasta el queso, pero no sabe que hay otras personas que tienen unos obstáculos diferentes. La idea es que logren construir ese conocimiento compartido del problema. Lo interesante es que la primera experiencia la desarrollamos con personas que estaban haciendo postdoc en sistemas colaborativos. Es decir, que partíamos del hecho de que la teoría las dominaban. ¿Y qué sucedía? La primera persona empezaba a jugar, y hay demostrado lo individualistas que somos. Yo empezaba a jugar, yo veía esto, decía, esto no tiene sentido. Yo estaba ubicado, digamos, en el cuadrante, en el punto 1,1, y veía que enfrente no había nada, entonces me trataba de mover. Al tratarme de mover, para Karina era ilógico que yo me tratara de mover, porque Karina sí estaba viendo el obstáculo. Pero ¿qué era lo que sucedía? Karina decía, este es o muy tonto, ¿qué es lo que sucede? Y en mi caso, ¿qué es lo que yo trataba de hacer? Acción, reacción. Al no pasar, ¿qué es lo que trato de volver a hacer? Seguir. Había un puntaje. Empezaba en 100 y cada vez que me chocaba iba decrementándose. Cuando llegaba en 0, game over. Y lo que pasaba era que nadie podía pasar esto. Porque a pesar de que Karina, por ejemplo, le mandaba un mensaje diciéndole, ojo, hay unos obstáculos, ¿qué es lo que sucede? Yo no los veo. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado justamente a esa forma de trabajar que antes de empezar un problema, lo mínimo que tenemos que hacer es reunámonos entre todos, definamos estrategias y son patrones más o menos de comportamiento adecuados para poder trabajar. Empezamos a hacer una cantidad de experiencias, fueron muy ricas estas experiencias que hicimos con este primer juego, que era un juego muy tonto de alguna manera, muy simple, estéticamente, desde la perspectiva de usabilidad, con muchos errores. Voy a mostrar un poco la evolución de todo esto, pero nos permitió entender muchos conceptos bien interesantes. Encontramos casos, por ejemplo, de grupos que son de personas que entendían desde el principio qué había que hacer. Entonces, la primera persona entendía y lo que pidió fue la ubicación de los cuadrantes o de los obstáculos a las demás personas. Pasaron el primer cuadrante. El segundo también entendía, pasaron al tercer cuadrante. Y cuando le tocó a la tercera persona, que no tenía ni idea qué había que hacer, él simplemente se estaba limitando a enviar información, pero nada más. Cuando empezó a trabajar él como coordinador, obviamente se movía por cualquier sitio y no entendía la filosofía de trabajo y obviamente perdieron. Eso demuestra un mal grupo colaborativo. Y después hacíamos entrevistas a las personas y la gente nos decía, es que yo sabía que había que hacer. Ok, usted sabía, pero nunca se interesó por enseñarle a los demás lo que había que hacer. Y eso es el tema de la interdependencia positiva. Si yo sé, pero nunca me interesa que mi compañero o mi compañera sepa, pues obviamente no voy a trabajar. ¿Cómo lograr romper esa barrera? Es un gran problema y sobre todo cultural. Y lo digo porque tradicionalmente Hofstede y toda esta gente dice que nosotros como latinoamericanos somos muy colaborativos. Y esto demuestra que no somos colaborativos, somos individualistas completamente. No compartimos información, no. Bueno, entonces hay una serie de aspectos interesantes aquí. Hemos hecho más o menos 134 evaluaciones con grupos a nivel latinoamericano y el patrón de comportamiento que tenemos es exactamente el mismo. Pésimos colaboradores, realmente. Utilizando diferentes variables como el tema del género, siguiendo en la onda que aquí están liderando, el tema de la edad, nivel de escolaridad y nacionalidad, ¿sí? Como aspectos que hemos tratado de analizar. Por ejemplo, con el tema del género, ya lo dije hace 8 días y lo vuelvo a decir ahora, algo muy particular que nos pasó es que cuando encontrábamos grupos en los cuales la mayoría eran mujeres, ¿sí? Funcionaban muy mal. Cuando era una sola mujer y 3 hombres, funcionaba muy bien porque la solución o la estrategia, ¿quién la definía? La mujer, así de simple. Pero cuando eran 3 mujeres y un hombre, era imposible ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué implicaba? Que en el juego teníamos que colocar, por ejemplo, no sé si alcanzaron a ver acá, no se ve muy bien, aquí están los nombres de las personas. El hecho de ya tener identificado el nombre me puede hacer que ya conozca el género y entonces obliga a que yo participe de una forma diferente. Entonces, en las siguientes versiones le quitamos la parte del género para evitar ese aspecto. El tema cultural también fue fundamental. Cuando encontramos, por ejemplo, gente que era de Chile con Argentina, por el ser roce existente, había un tema muy fuerte ahí. Entonces, ¿cómo esto puede empezar a afectar procesos de colaboración de alguna manera? Y de todas las experiencias que hemos desarrollado, el grupo que ha tenido el mejor desempeño hasta ahora es un grupo de niños de 7 a 9 años del Colegio Las Cumbres de Santiago de Chile. Funcionan perfecto, han funcionado, es el mejor grupo que hemos tenido. La razón, tratando de entender qué era lo que sucedía, es que estos niños, a los 7 años, cuando entran al preescolar, ¿sí?
para ellos el concepto de colaboración es implícito. O sea, ellos antes de ejecutar cualquier acción, estas estrategias ya las tienen claramente identificadas. De hecho, un ejercicio que estamos haciendo es, se supone la teoría también lo plantea, de que uno de los países o de las culturas más colaborativas es el Japón. Si hacemos, estamos haciendo ahora la traducción de esta aplicación al entorno japonés y uno esperaría que funcione de manera adecuada, porque hay un tema de comunicación fundamental que no tenemos. ¿Qué analizamos nosotros? Analizamos temas de coordinación, analizamos mensajes de trabajo, estrategia y laterales. Algo interesante es que, bueno, inicialmente lo hacíamos de forma manual, el análisis, ahora ya se hace automáticamente, aunque hay un tema muy complejo por el tema de la automatización de los mensajes, y es lo que significa. En Estados Unidos, en una de las experiencias que trabajamos, lo hicimos con Amy Soller, y ella tenía un trabajo ya desarrollado. En Estados Unidos se plantea que las primeras palabras, o en la parte anglosajona, las primeras palabras dan el significado de la frase. I suppose to, yo ya sé que viene, ¿ok? Pero nosotros como latinoamericanos tenemos que entender todo, incluso en la última palabra, para darle contexto a toda la frase. O sea, con lo cual es más complejo. Que lo queríamos darle la libertad para que las personas escribieran. Después ya lo hicimos más estructurado, donde le dábamos un tipo de frases, pero bueno, era condicionado de alguna manera. Lo que encontramos algo bien interesante son patrones de comportamiento en todos los grupos, de los grupos buenos y de los grupos malos. Por ejemplo, en la parte de mensajes laterales. Los mensajes laterales son mensajes que no tienen nada que ver como, uy, qué frío está haciendo, o que viva el Barça, cosas de ese estilo que no van a contribuir de alguna manera a la ejecución del proyecto. Y lo interesante que encontrábamos es que este tipo de mensajes laterales, en los primeros cuadrantes, no aparecían. ¿Cuándo aparecían? En la última parte. Es decir, cuando una vez ya la gente ha solucionado todo el problema, empiezan a aparecer ese tipo de mensajes. Entonces, aquí es donde estamos modelando, y lo hablaba con la parte inicial, la parte de redes neuronales, es que estamos modelando ya patrones de comportamiento del grupo ideal. ¿Para que de alguna forma podamos incidir a los otros grupos a que se comporten de esa manera? Como les decía, el mejor grupo que hemos tenido es el Colegio de las Cumbres de Santiago. Bueno, después empezamos a diseñar una serie de canales. Este se ha denominado Memorice en Red, Memonet. El objetivo era un grupo de personas que tenían un mazo de cartas, todos tenían el mismo grupo de cartas, pero ubicado en orden diferente, y la idea era encontrar la carta que era igual. Parece muy simple, pero colaborativamente no. Y lo que hicimos aquí fue agregarle un tema de una ventana de monitoreo, lo llamamos, era algo muy simple, donde yo podía estar observando qué era lo que estaban haciendo todas las personas, y con eso pues tratar de identificar en qué estaban fallando para poder ayudar en algún momento determinado. Después hicimos que se llamó Colorway, que la idea era ir de un punto inicial a un punto final, y yo solamente me podía mover a los sitios que fueran libres o que tenían el color que yo tenía. Entonces hay una sola estrategia para poder llegar, y eso involucra que haya que participar de manera colectiva. Ya después desarrollamos un conjunto de juegos un poco más elaborados, basados en la teoría RPG, juegos basados en roles, con todo un tema de mundos virtuales y cosas de ese estilo, que lo llamamos Team Quest, que era un metajuego, donde podíamos tener diferentes escenarios, por ejemplo, rescatando a la princesa, pero también teníamos uno de indígenas, diferentes escenarios, y esta era la interfaz un poco más elaborada, ¿sí? Y el objetivo, por ejemplo, en era de llevar al príncipe hasta la princesa. Tenía el mismo sentido el ratón hasta el queso, ¿sí? Pero pues había que cambiarle el cuento, y bueno, funcionaba. Con un tema ya de avatares, empezamos a incluir la parte de emoticons para tratar de medir la parte emocional. En ese momento no teníamos todavía la experiencia en el tema, bueno, lo estamos tratando de volver a hacer. Y un poco más elaborado, pero siguiendo la misma estrategia de alguna forma. Entonces lo que hemos hecho es que, digamos, hemos tratado de identificar en qué se está fallando, y tenemos en Team Quest una versión adicional que lo hemos llamado la ventana de monitoreo, y es que cuando identificamos que un grupo está fallando, sobre todo lo que hemos identificado es que los grupos donde más fallan es en la aplicación de estrategias. La gente no sabe definir estrategias. Entonces la idea era cómo ayudamos a que la gente utilice estrategias. Entonces una estrategia simple es lo que les decía, lo del brainstorming o cosas de ese estilo, pero ¿cómo lo enseñamos? Entonces, en este juego lo que hacíamos es que hacíamos de que el grupo se saliera, entre comillas, de la actividad que estaba haciendo, y le colocábamos una actividad que era, colócale el nombre al juego. ¿Okay? Algo muy simple. Pero el colocar el nombre al juego lo estructurábamos de tal manera que aquí alguien tenía que proponer un nombre, y los demás tenían que votarlo, diciendo me gusta o no me gusta, pero con un argumento. ¿Por qué me gusta o por qué no me gusta? Externalizar el conocimiento un poco. Entonces, si alguien votaba no, otra vez el proceso comenzaba. Hasta que todos estuvieran de acuerdo, ya. Es un poco
la idea era enseñar esas, lo coloco entre comillas, esas estrategias, ¿vale? De alguna forma. Y encontramos de que funcionaba mejor. Después empezamos a trabajar porque empezamos a ver que posiblemente el entorno de interacción podía ser el elemento que pudiera conllevar a una mejor o peor colaboración. Entonces empezamos a trabajar con móviles y desarrollamos esta aplicación que la llamamos Collab Pet, que era una mascota colaborativa como el Tamaguchi, sí, que creo que se llamaba, pero colaborativo, donde la idea era que 3 personas tenían que estar a cargo de la mascota. Una persona era el cuidador, el otro el recreacionista y el otro el entrenador. Si yo lo cuidaba pero no le daba, o sea, lo sacaba a pasear pero no le daba de comer, pues se me moría de alguna manera. Entonces tenía que haber un mecanismo de comunicación entre las partes, de alguna forma. Entonces aquí, por ejemplo, el cuidador era el que le daba de comer y el que le daba los medicamentos, el recreacionista el que lo paseaba y el entrenador el que le enseñaba los buenos hábitos. Entonces la idea era que trabajaran entre todos. Había mecanismos de awareness, de percepción, que nos indicaba, por ejemplo, que también estaba o que también estaban haciéndolo. Había un warning, por ejemplo, en el caso de que el perro o el animalito se iba a morir por alguno de los elementos, alguno de los aspectos, y eso obligaba entonces a que las personas se comunicaran de alguna forma. Bueno. Seguimos trabajando después y ahí fue cuando con Karina empezamos a trabajar un poco en el tema de juegos para el área de salud. Este fue uno de los primeros que hicimos, que lo llamamos NutriGalaxy, que era todo el tema de la enseñanza de los buenos hábitos alimenticios a través de estrategias colaborativas siguiendo el modelo, pero no solo siguiendo el modelo, sino que nos permitía capturar información para poder entender el proceso de colaboración. Ok, esta fue una aplicación que hicimos. Y hemos venido trabajando, voy a contar un poco otras experiencias, ya no en temas de juego, sino en el aula de clase. Es una experiencia interesante que la llamamos CET, que era evaluación colaborativa. ¿Y cuál era la idea? La idea era que tradicionalmente nosotros cuando en el aula de clase evaluamos, utilizamos el examen como mecanismo de represión, no como mecanismo de aprendizaje. Entonces hicimos una estrategia que, como les digo, la denominamos CET, que consistía en una estrategia de evaluación colaborativa, en la cual definimos el proceso o diseñamos el proceso de evaluación en 3 fases: pretest, test y posttest. Me explico. Voy a evaluar. Entonces yo tengo clase el lunes, miércoles y viernes, de alguna manera, y el examen estaba programado para el día miércoles. Asumo que el día lunes los estudiantes van a resolver dudas. Obviamente eso nunca sucede porque ahí las dudas las tienen siempre. Entonces lo que hacíamos en el pretest el día lunes, en lugar de resolverles las dudas, es que les entregábamos exámenes de años anteriores similares, pero los trabajábamos utilizando la técnica Jigsaw. 4 personas, a cada uno le daba una pregunta, cada uno lo resolvía, después se unían todos los que tenían la pregunta 1, con eso discutían, cada uno volvía a su grupo original, explicaba la pregunta y todos de alguna forma resolvían ese examen y nos lo entregaban. Eso nos permitía a nosotros identificar en qué estaban fallando, por ejemplo, previo al examen. El tema donde más se falla es en esto. Okay. Después llegaba el día miércoles, el examen, y lo hacíamos de manera individual completamente. Pero ¿qué es lo que hacíamos aquí? Una de estas preguntas, muy similar o la misma, salía acá. Alguien nos decía pues, que le estaban regalando cosas. ¿Y qué es lo que sucedía? Algo bien interesante. Eso no funciona porque sí. Nos encontrábamos casos en los cuales yo llegaba el día lunes, el estudiante llegaba Pablo, no por decir Pablo, otro Pablo, si llegaba otro Pablo, ¿sí? No de Ecuador, otro Pablo, llegaba ahí y no sabía nada, ¿ok? Entonces él trataba de resolver la pregunta, al no saber nada colocaba nada y se unía con Rosa, no Rosa Gil de Lleida, otra Rosa, que tampoco sabía nada. Al unir nada con nada queda nada. Okay. Y creían que ese nada era la respuesta real. Al volver a su grupo original explicaban eso y el grupo original creía que ese nada era la respuesta. Al día miércoles, al salir esa pregunta, colocaban nada como respuesta y obviamente la nota era nada, era lógico, ¿no? Porque nunca se interesaban por eso. Entonces aquí le dábamos esa opción y lo interesante venía aquí en la fase del post-test. La fase del post-test, que era el día viernes, tradicionalmente lo que uno hace como profesor es resuelve el examen. Entonces lo que hacíamos aquí, le sacábamos fotocopias, porque inicialmente no lo hacíamos mediado por computador, después sí. Le sacábamos fotocopias a los exámenes, se los entregábamos otra vez a los grupos para que ellos hicieran una rúbrica de evaluación, una pauta de evaluación y se autoevaluaran en grupo, para que trataran de ver en qué se estaba fallando. Y algo interesante es que sí, teníamos unos profesores auxiliares que teníamos ya la nota de ellos. Si la nota que ellos habían colocado, que no conocían la nota del profesor, era muy similar a la nota del profesor en un rango de más o menos 0,3 o 0,5, tenían un incremento. ¿Okay? Entonces lo que sucedía en los post-test tradicionalmente es que la gente nos iba a pedir que muchas veces le bajáramos, porque al bajarle pues, podía caer en ese rango y obviamente subían. Era algo bien interesante que empezó a ver. Al principio fue complicado,
pero después los cursos empezaron a llenarse, pedían que lo hiciéramos de esta manera. Había todo un proceso fuerte de evaluación, que les digo no lo hacíamos de manera mediada por computadora, entonces empezamos ya a utilizar la tecnología computacional, entonces empezamos a utilizar inicialmente las PDAs cuando existían como mecanismo de comunicación. Esta es una estrategia que hicimos y bueno, ahí podíamos guardar toda la información. Después, pues las PDA no eran la mejor forma de interacción, aparecieron las primeras tablets, que estas eran las de Hewlett Packard, ¿sí? Bueno, aquí tenemos unos estudiantes de Chile que estaban trabajando y guardaban toda la información, utilizando esta estrategia colaborativa de Jigsaw, podían compartir información. Aquí tenemos estudiantes colombianos, se ve la diferencia del estatus, ¿no? Bueno, aquí tenemos estudiantes colombianos, de hecho este es Andrés Aguirre, mírenlo, ¿sí? Aquí ya están trabajando. Hicimos una herramienta que se llamaba Digital Workbook, en ese momento que la idea era compartir información que yo tenía aquí, la podía pasar de alguna manera para poder entender todo esto. Y esto nos permitía identificar sociogramas, patrones de comportamiento, patrones de colaboración entre las personas, algo bien interesante. Bueno, otra estrategia que hemos hecho, o que le hicimos, ahí por ejemplo la Universidad de Silvana participó, que era la enseñanza colaborativa de un tema, en este caso era ingeniería de software. Participamos un grupo de universidades, inicialmente eran 3 universidades, una universidad argentina que es la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad de Chile y nosotros como Universidad del Cauca. Entonces lo que hacíamos era, queremos enseñar un tema. Muchas veces el problema es que no optimizamos los recursos. Yo quiero enseñar, por ejemplo, el tema de emociones. Entonces, qué mejor que el curso nos lo enseñara Rosa, pero no tenemos el dinero para llevarla a Rosa ni a Argentina ni a Colombia. Entonces lo que hacíamos era que había una clase teórica donde se daba vía Skype, ¿ok? En el caso de los estudiantes de Rosa, pues los daba presencial de alguna manera. Después hacíamos una práctica local utilizando técnica de Jigsaw con estudiantes de la misma universidad. Lo interesante venía aquí cuando hacíamos prácticas distribuidas, que tenía que hacer un trabajo sobre el tema, pero eran estudiantes de diferentes universidades, para el tema cultural. Y después se hacía una evaluación. Esto nos funcionó muy bien en la primera parte, porque la gente quería participar, realmente funcionaba. Y aquí vienen los problemas de esto de la parte colaborativa. Cuando empezamos a ampliar esto, a incluir más universidades, ¿sí? Hasta ahí nos llegó. ¿Por qué? Porque ya manejar 3 lo podíamos controlar. Pero en un momento que teníamos 8 o 10 universidades y había una universidad de Brasil, ya el tema del idioma era un poco más complejo, hasta ahí funcionó porque cada profesor, el ego del profesor de determinar quién es el que va a enseñar, qué es lo que se va a enseñar, eso es un tema bastante complejo. O sea, esto no es tan soplar y hacer botellas de alguna manera. Y bueno, aquí hay algunas imágenes de la persona que daba el curso, Sergio Ochoa. Bueno, esto tengo que quitar esta gráfica, y aquí algunos alumnos recibiéndolos y listo. Pero fue bien interesante, aquí está Laura y Emilio, por ejemplo. Bueno, y temas en los que estamos trabajando, ya como para ir concluyendo, en la parte colaborativa, estamos trabajando en temas de interfaces colaborativas, todo el tema de evaluación. Inicialmente estamos trabajando en temas de usabilidad, de evaluación de usabilidad, pero ahora estamos en evaluación de user experience, ¿sí? Toda la parte emocional. En entornos, sobre todo, bueno, la web ya, pero ahora estamos en la parte de TDT, o TDI más bien, Televisión Digital Interactiva. Estamos trabajando en esto de monitoreo y evaluación de sistemas colaborativos, ahora en entornos 3D, utilizando mecanismos como por ejemplo el CNA, ¿sí? Tema de análisis de interacciones, para entender patrones de comportamiento de alguna manera. Interfaces adaptativas en sistemas colaborativos, cómo se pueden adaptar dependiendo del tema, es un proyecto que lo trabajamos también con Silvana. El tema cultural, sobre todo la parte de juegos, cómo un avatar puede ser representado de una manera completamente diferente en entornos culturales. Mecanismos colaborativos para generación de interfaces colaborativas multiculturales, que esto es fundamental, y ahí Rosa pues ha sido fundamental. Todo el tema de SNA, bueno, o de redes sociales colaborativas más bien. Modelamiento de sistemas colaborativos, todo el tema ya más de ingeniería fuerte. Tenemos un proyecto que, bueno, varios de los que estamos aquí, tanto Rosa, Silvana y Karina estamos, que es un proyecto financiado por CITED, que es una red que la hemos denominado UCSL, que es una red de apoyo a procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando entornos colaborativos y ubicuos. Estamos trabajando en el tema de juegos colaborativos para educación especial con Karina. Hemos venido trabajando con niños sordos que tienen implante coclear, es decir, que ya escuchan algo, todo el tema de la terapia. Con niños con síndrome de Down también hemos venido trabajando ahora. Y ahora empezamos con niños con déficit de atención, un poco son las líneas. Un proyecto que tuvimos con la Universidad de Lleida, que era un colaboratorio de usabilidad,
La idea era cómo tener un espacio, que no todos podíamos tener el espacio físico para hacer evaluación de usabilidad de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, construimos en una universidad colombiana el laboratorio de usabilidad y a través de entornos colaborativos pues participábamos en todo el tema de la evaluación. Un modelo que lo estamos ahora utilizando y que bueno, el caso de Eli lo va a trabajar, que es un modelo de Child Programming, que es un modelo colaborativo, lúdico y ágil para la enseñanza de la programación en niños, específicamente, inicialmente de 7 a 9 años, pero ahora lo estamos ampliando el rango y bueno, son la línea de acción que tenemos. Y no quiero perder la oportunidad para aprovechar e invitarlos al 11 Congreso Colombiano de Computación que se va a celebrar en Popayán, las fotos que mostré que son parte de la ciudad, del septiembre 27 a 30, donde es el congreso más importante en el área de computación, donde dos de las keynote speakers, bueno aquí están, que es Karina y Rosa, va a estar Silvana también ahí, bueno, va a estar un grupo ahí grande, porque además del tema de investigación, lo que queremos es formar red, porque creo que eso, precisamente porque es la parte colaborativa, es lo que más nos interesa de alguna manera para establecer vínculos de trabajo. Entonces, invitarlos, el deadline es el marzo 11, Karina tiene la información para poder compartirla y poder esperarlos en nuestra hermosa ciudad de Popayán. Y con eso, pues, terminaba y por tiempo creo que era. Listo. Ese es mi correo para cualquier información o algo, ¿vale?